Ahora sí, buenos días, ¿cómo están? Disculpen, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Y señalaba que fonología lo vamos a ver en dos partes, ¿no? Fonología 1 y fonología 2, ¿sí? Hola. Hola, ¿me pueden escuchar? ¿Sí? Sí, Miss. Ah, ya, disculpen, gracias. Entonces vamos a ver, ¿y también se puede ver las diapositivas? Sí. Gracias, gracias, muy amables. Es que yo la veo en negra aquí. Entonces les decía que tenemos la gramática, que es ese sistema abstracto de reglas, ¿no? Que permite que los hablantes se puedan comunicar y puedan interpretar también estos mensajes. Cuando hablamos de gramática, hay diferentes acepciones para esta, ¿no? Decimos que es una parte de la lingüística, que estudia la estructura de las palabras, todos sus accidentes, así como la forma como se pueden combinar para formar oraciones. Además de ello, también está presente aquello que siempre mencionamos, es que cuando uno entra en contacto con la gramática, con esa gramática que te indica si es correcto o no es correcto, ahí también en ese caso estamos hablando de gramática, es un tipo de gramática, ¿verdad? Entonces hemos dicho que todas las lenguas poseen una gramática y es aquella que nos permite articular, organizar, estructurar mensajes y poder comprender estos. Entonces sus componentes decimos que son el componente fonológico, el morfológico, el semántico y el sintáctico. El componente fonológico se va a ocupar precisamente del estudio de los sonidos de la lengua, ¿no? Y tiene pues sus unidades mínimas. ¿Quién sabe cuál es la unidad mínima del componente fonológico? Son los fonemas, ¿no? Y con estos fonemas organizamos palabras, luego frases, oraciones para podernos comunicar. ¿Dónde ocurre ello? Todo en la mente-cerebro. Luego tenemos el componente morfológico, y el componente morfológico lo que va a estudiar es la estructura interna, ¿no? La estructura interna de la palabra, cómo se estructura una palabra y también cómo se descompone esta. También tiene unidades mínimas como son los morfemas. Cuando hablamos, por ejemplo, de palabras como panadería, una palabra sencilla, y tiene una unidad mínima que tiene el significado principal, ¿verdad? Que es pan. A partir de pan, que es un morfema, podemos construir diferentes palabras, pero que presenta ese significado principal. Entonces tenemos pan, panadería, panadero, panecillo, empanada, etcétera, ¿no? Y también aquí vemos cómo se forman las palabras. En el castellano, las palabras se forman a través de diferentes procesos, ¿no? El proceso de composición, de derivación, la parasíntesis, tenemos las siglas. Estos procesos se dan en el castellano, no necesariamente tienen que ocurrir lo mismo en otras lenguas. Luego tenemos el componente semántico y este es el que se va a ocupar del significado de las palabras. ¿Qué significan las palabras? Y las palabras tienen significados en diversos contextos, ¿verdad? Y una palabra puede adquirir un significado en un contexto y en otro de repente tiene otro sentido.
¿Por qué? Porque las palabras tienen significados literales, ¿no? También como significados que se interpretan a través de la realidad. Y finalmente vemos el componente sintáctico. Y este ya se encarga de la organización. ¿Cómo es que se organiza? Se organizan estructuras mayores, como son las frases, las oraciones. Si es que el sujeto es primero, luego es el predicado, cuál es la posición del verbo. Entonces vimos un ejemplo hace algunos días que estábamos hablando de lengua y dijimos, por ejemplo, que en cuanto al dialecto de la zona amazónica, veíamos que mucho se utilizaba el doble posesivo, ¿no? Y ese doble posesivo no es parte de una estructura del castellano, por ejemplo, ¿no? Sino lo vemos en ese dialecto. ¿Por qué? Porque cuando hay contacto de lenguas se superponen también estructuras. Vemos que la gramática tiene diversas clases. Aquí estamos mencionando dos: la gramática normativa, la gramática descriptiva, pero podríamos mencionar algunas otras, o sea, no son las únicas clases. Tenemos la gramática generativa, la comparativa, aquella que compara dos lenguas, la gramática histórica, pero nosotros nos vamos a centrar en esta gramática normativa y la gramática descriptiva. Entonces, como su nombre lo dice, normativa se rige por normas. Define la lengua a través de preceptos, normas que determinan lo que es aceptable o adecuado, ¿no? Según una única norma. Y ello lo rige la Real Academia de la Lengua. Mientras que la gramática descriptiva ya se va a ocupar del uso de la lengua en un determinado espacio, momento. Describe cómo los hablantes de una lengua usan la lengua. Podemos decir, por ejemplo, que vamos a hacer un estudio de la lengua del castellano en la zona, aquí en Lima, no vamos a ir fuera, ¿no? Del castellano en la zona del Callao, por ejemplo, ¿no? O de repente nos vamos a El Salvador, por ejemplo. Entonces vamos a ocupar ese espacio y vamos a hacer un estudio de ello en ese determinado momento, ¿no? Aquí no vamos a decir es correcto o es incorrecto, sino se describe como tal. Entonces vemos aquí que la gramática normativa pues brinda pautas para el uso correcto de la lengua, ¿no? Ella le dijo de que regrese temprano y ella le dijo que regrese temprano. Vemos que en la gramática normativa podemos decir que el primer ejemplo es incorrecto. Y decimos que es incorrecto, no decimos que es incorrecto, ¿por qué? ¿Por qué decimos que este primer ejemplo es incorrecto? A ver. ¿Alguien me podría señalar? ¿Por qué el primer ejemplo es incorrecto? ¿Por qué? Por el de, ¿no? Dequeísmo. Muy bien, por el de, porque hay dequeísmo. ¿Y qué cosa es dequeísmo? Es ese uso indebido de la preposición de, que la tenemos aquí, ¿no? Ese uso indebido de la preposición de delante de la conjunción que. Cuando la preposición no viene exigida, ¿no? Por la palabra del enunciado. Es decir, el verbo no requiere, no exige el de. ¿Por qué? Porque el caso es, ella le dijo que regrese temprano. Podemos comprobarlo cuando decimos, ella le dijo eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay? Dequeísmo, muy bien. Por eso decimos que es incorrecto. Pero cuando vamos a hacer el estudio de la gramática descriptiva,
ya no diríamos lo mismo, ¿no? Sería simplemente describimos cómo es que se expresa un determinado grupo en un determinado momento de la historia, ¿no? De mi hijo, su profesor nos ha visitado, ¿no? ¿Qué observamos? Que aquí hay un doble posesivo. De y su, ¿no? ¿Decimos es correcto o incorrecto? No, porque solo estamos describiendo. Vamos a ver este ejercicio. O antes del ejercicio, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, entonces si no hay preguntas, continuamos y nos vamos al ejercicio. Tenemos, identifique los enunciados expresados correctamente de acuerdo con lo establecido por la gramática normativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos dice los enunciados. Más de uno es correcto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serán los correctos? Primero lo escribimos en el chat. ¿Cuáles son los correctos? 1, 2, 3, todos, ninguno. El 1 es correcto. El 1, escribimos en el chat así, verifiquen todas y ponen 1 correcto, 2 incorrecto, o decimos pues 1 y 2 correctas, ¿no? 1, 2 y 3 correctas. Ya sabemos que las otras son incorrectas, ¿no? Tómense su tiempo. Muy bien, ya tenemos respuestas. 1, 2, 3. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene su respuesta? Muy bien, entonces vamos a ir analizando, ¿sí? A ver los demás. ¿Dónde están los demás? ¿Cuáles son las correctas? Aquí estamos en una práctica, no un ejercicio. En el ejercicio, pues, podemos cometer 1000 errores, nos podemos equivocar, podemos dudar. ¿Por qué dudamos o por qué cometemos de repente? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un contexto, ¿verdad? En el cual hay un dialecto y ese dialecto lo tenemos ahí y lo escuchamos diariamente. Entonces viene la duda, ¿esto es correcto o es incorrecto? ¿Cierto? Dentro del ámbito, como les dije, dentro del ámbito académico, ya en las clases generalmente nos dicen esto es correcto, esto es incorrecto, ¿verdad? Por mucho que yo soy profesora, por ejemplo, me voy a una conferencia, escucho al conferencista, puedo escuchar que hay un incorrecto, pero debo decir, ¿es incorrecto o me voy corrigiendo por ahí a todas las personas? No, ¿por qué? Porque están en uso de su dialecto, ¿verdad? Pero en mi clase, sí, ¿no? En mi clase sí vamos a ver qué es lo correcto, lo incorrecto según la normativa, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver, no nos preocupemos de si ahorita es correcto, lo importante es que veamos y todos lo tengamos claro después por qué, ¿no? Entonces vamos a ver, en la primera, dice, Luis condució el automóvil de su primo. ¿Qué tenemos ahí? Me han dicho, algunos es correcto y otros no, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el verbo. ¿Sí? El verbo, ¿qué verbo es este? El verbo conducir.
el verbo conducir. ¿Cómo se conjuga el verbo conducir? ¿No? ¿Habrá una regla para conjugar el verbo conducir? Entonces tenemos el verbo conducir, yo conduje, tú, ¿cómo es? A ver. Condujiste o tú conduciste, él condujo, ellos conducieron o condujeron. Entonces hay una regla, ¿verdad? Para la conjugación. En este caso decimos Luis, aquí, condujo el automóvil de su primo. Entonces, esta sería incorrecta. No sé si lo que yo marco lo pueden ver. Yo lo veo y luego se borra. 2. Carlos la obsequió rosas rojas a Gabriela. Nadie marcó 2. ¿No? Nadie marcó 2 porque es incorrecta, ¿no? ¿Y por qué no marcamos 2? ¿Qué vimos como incorrecto en 2? ¿Qué es incorrecto en 2? La, ¿no? ¿Qué hay acá? Laísmo, ¿no? Se está utilizando el pronombre la cuando el pronombre que debemos utilizar, ¿cuál es? le, Le, muy bien, le porque estamos reemplazando el objeto indirecto que sería Gabriela, ¿cierto? Carlos le obsequió rosas rojas a Gabriela. ¿Qué quiere decir ahí? Que se estaría repitiendo el objeto indirecto que es Carlos, disculpen, le y Gabriela, ¿no? Muy bien. Veamos 3. Estamos convencidos, y 3 sí han marcado varias, ¿no? Estamos convencidos de que eres honesto. Ahí, en estamos convencidos de que eres honestos, de que eres honesto, esta no tenemos nada que decir al respecto, ¿verdad? Porque es correcta, ¿sí? Y luego tenemos la siguiente, 4. Trajo cajas conteniendo lapiceros y libros. Y ahí nadie me marcó 4, ¿no? ¿Alguien marcó 4 como correcta? Ninguno. ¿Por qué es incorrecta 4? Eso lo tienen claro, ¿no? ¿Por qué es incorrecta 4? ¿Qué vemos de correcto en 4? Trajo cajas. uso incorrecto del gerundio. El gerundio, uso incorrecto del gerundio. El gerundio jamás actúa como un adjetivo, ¿no? Muy bien. Veamos entonces, vamos a las 5. Isabel estuvo demasiado preocupada ayer. Y sí, varios han marcado 5, ¿no? Aquí, demasiado, ¿no? Es un intensificador y en ese caso está intensificando el adjetivo preocupada. Y eso es correcto. Nos vamos a 6 y en 6 dice, nos trató cortésmente y amablemente. Nadie marcó 6, ¿no? Nadie marcó 6. Ah, sí, algunos 6. A ver, entonces algunos sí dijeron que 6 podía ser. ¿Y por qué algunos dijeron que no? No está en su grupo, no lo han marcado. ¿Qué hay con la 6? Nos trató cortésmente y amablemente. Solo debería ir cortés.
Ya. Se está usando mal el adverbio. Perfecto, muy bien. ¿Y por qué se está usando mal el adverbio? ¿Cómo se debería usar? Solo cortés, pero ¿por qué? Porque amablemente ya tiene el mente. Ya. Porque si yo tengo varios adverbios, unos seguidos de otro, ¿no? Aquellos que tienen la terminación mente, solo uno de ellos debe terminar con la terminación mente, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es incorrecta. Y nos vamos a la última. El taller se realizará en el 15º piso. Esa es la 7. Y pues ninguno... Ah, hay alguien que eligió 7, ¿no? Sí. ¿Es correcto o no? El taller se realizará en el 15º piso. No, muy bien. ¿Y por qué no? Porque tenemos 15º, ¿no? ¿Qué pasa con 15º? Cuando hablamos de 15º, estamos hablando de una unidad dividida en 15 partes. Entonces, cada una de esas partes será la 15ª parte, digamos, ¿no? Pero cuando hablamos de orden, ya estamos utilizando ordinales. Y el ordinal para el número 15, digamos, para esa posición sería 15º, ¿sí? Muy bien. Entonces vemos ahí las respuestas para todo. Y vamos a continuar. La fonología. La fonología se encarga del estudio del componente fonológico de la lengua. El objeto de análisis de la fonología es el fonema, es esta su mínima unidad. ¿Cuáles son las características del fonema? El fonema es una unidad mínima, es abstracta y tiene la función distintiva. ¿Por qué decimos que un fonema tiene función distintiva? Porque frente a los pares mínimos vamos a ver, acá tengo saco frente a sapo. Al cambiar un fonema, en este caso tenemos el fonema oclusivo, ambos son oclusivos, pero mientras que en la primera palabra es un oclusivo velar, en la siguiente, en sapo, tengo un oclusivo bilabial, ¿cierto? El cambio de un fonema por otro da lugar a otra palabra con un significado distinto, ¿no? Saco y sapo son pares mínimos. Luego tengo cana y cuna. También ha ocurrido lo mismo, ¿no? El cambio de un fonema, he cambiado el fonema vocálico A, central, ¿no? Por U. Entonces, como ven, el cambio de un fonema por otro da lugar a otra palabra con significado en el castellano. Estos son los pares mínimos. Entonces decimos que la mínima unidad de la fonología es el fonema y el fonema es esa unidad mínima abstracta con función distintiva. Cuando hablamos de la disciplina fonología, es esa que estudia esos sonidos abstractos de la lengua, ¿verdad? Pero frente a la fonología tenemos otra disciplina que también se encarga del estudio de los sonidos, pero ya se encarga de los sonidos concretos. ¿Qué va a estudiar? El habla. ¿Cómo se llama esa disciplina? Fonética. Entonces, la fonología y la fonética tienen por objeto de estudio el fonema y al fono respectivamente. La primera estudia la unidad abstracta y la segunda la unidad concreta. Entonces, la fonología se encarga de esos sonidos de la lengua, esos sonidos abstractos, ideales, mientras que la fonética estudia los sonidos concretos, aquellos que reproducimos, que podemos percibir a través del oído.
y tienen su forma de representarse, ¿no? Por ejemplo, los sonidos de la lengua los voy a representar entre barras, como está aquí, mientras que los sonidos del habla están representados entre corchetes. Bien, antes de continuar, no sé si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta al respecto. No, Miss, todo claro. Perfecto, gracias. Entonces vamos a continuar y decimos que existen clases de fonemas. Tenemos los fonemas segmentales y los suprasegmentales. Los fonemas segmentales se representan uno detrás de otro, es decir, en una sucesión, y son las vocales y las consonantes. En el castellano tenemos 5 vocales y entre las consonantes son 19. 19 consonantes, 19 sonidos de la lengua. Y los fonemas suprasegmentales, esos ya no se presentan uno detrás de otro, sino en simultáneo con los fonemas segmentales. Están el acento, que es esa intensidad. Luego tenemos, tienen el ejemplo labo y labo, ¿no? Esa vocal O va a tener mayor intensidad que la O en labo. El tono, y ese tono lo vemos al final del enunciado, si es un tono ascendente o descendente. También tenemos un tono horizontal, pero también es un ideal. Entonces decimos viajaste, viajaste y viajaste, ¿no? Entonces yo afirmo viajaste, el tono es un tono descendente, pero si yo hago la pregunta, ¿viajaste? El tono es ascendente. Sabemos que cuando tenemos un enunciado tenemos diferentes tonos, ¿no? Y ustedes lo ven en imagen de repente en un ecualizador, ¿no? Van hablando, van cantando y suben y bajan los tonos, ¿no? Las luces van cambiando, ¿no? Cada que hablamos vamos emitiendo diferentes tonos, ¿no? Esos, por ejemplo, no los analizamos porque nuestra lengua no es una lengua tonal como en el chino. En el chino basta un pequeño tono distinto para que haya un significado totalmente diferente. En el castellano lo vemos al final del enunciado. Entonces tenemos, si los enunciados son exclamativos, si son afirmaciones, si son negaciones, incluso exclamaciones, van a tener un sonido final, una entonación final descendente. Pero cuando es una pregunta, y si esta pregunta es una pregunta directa, total, aquella que tiene como respuesta un sí o un no, siempre será ascendente. Viajaste y la respuesta será sí o no, ¿verdad? Para que estos sonidos de la lengua se produzcan, tenemos el aparato fonador que va a permitir la emisión de esos sonidos, ¿no? Y dentro del aparato fonador vemos lo que es la cavidad, las cavidades infraglóticas, luego la cavidad glótica y viene aquí la cavidad supraglótica. En las cavidades infraglóticas se inicia en el diafragma, luego vienen los pulmones, los bronquios y la energía aérea. Sabemos que todos los sonidos de la lengua en el castellano tienen aire que egresa, ¿no? Que egresa de los pulmones, ¿no? Sale. Entonces, con aire egresivo. Se requiere de energía aérea. Van a entrar en funcionamiento los pulmones, los bronquios, el diafragma, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona pierde la fuerza?
los sonidos ya no se escuchan igual, ¿no? Ya es tenue. Y finalmente llega un momento en que de pronto no se le puede escuchar. En la cavidad glótica tenemos la tráquea. Y luego ya en las cavidades supraglóticas está el sistema vocal, las cuerdas vocales, la válvula o filtro, está la faringe, la cavidad bucal, con cada uno de sus órganos, está ahí la lengua, el paladar, todo lo que tenemos, ¿no? Y luego tenemos la cavidad nasal. Entonces, por eso hay algunos sonidos que son nasales y otros no. ¿Por qué? Porque se cierra esa cavidad, ¿no? Por ejemplo, en el sonido de la M, de la N, ¿no? Ahí hay un cierre de la cavidad nasal. Lo vemos aquí con más detalle y aquí lo que vamos a ver justamente son esas cavidades, ¿no? Vamos a ver aquí, empezamos en la glotis, ¿no? Aquí están las cuerdas vocales que vibran cada que producimos algunos sonidos, ¿no? Algunas consonantes, por ejemplo, y también las vocales, todas vibran porque todas vibran con las cuerdas vocales, ¿no? Ahí, en todas, para producir estas, en todas hay esa vibración. Decimos A y podemos poner nuestra mano justamente ahí, ¿no? Tenemos abajito de lo que le dicen la manzanita de Adán, ¿no? Que es más notoria para los varones, por ejemplo, ¿no? Entonces colocamos ahí nuestra mano y vamos a sentir, pues, que nuestras cuerdas vocales van vibrando, ¿no? A, E, I, O, U. Si nos vamos a las consonantes, por ejemplo, tengo un par de consonantes que son la P, que tiene ese sonido. Al juntar los labios hay una expulsión luego del aire, ¿no? De papá, ¿no? Pero cuando digo pa, ya no estoy utilizando solamente el sonido de este fonema, sino. Y luego tenemos el sonido de la B, ¿no? Hagamos el intento y vamos a ver la diferencia que hay entre la producción del sonido de la P y la B. Y lo único que las distingue precisamente es esa vibración de las cuerdas vocales. Entonces, frente a la P, que digo, que casi no se escucha seguramente, luego tenemos el de la B, ¿no? ¿No? Y ahí sí está la vibración de cuerdas vocales. Así como tenemos ese par que solo se distingue por la sonoridad, tenemos otros, ¿no? Como el de la K y la G, por ejemplo, también solo se va a distinguir por la sonoridad, o la T y la D. Entonces seguimos aquí, tenemos la epiglotis, la cavidad faríngea, el dorso de la lengua, ¿no? Tienen el cuerpo de la lengua, que es la parte central, y luego tienen el ápice de la lengua, ¿no? Que es la puntita de la lengua. Luego vienen los dientes, los incisivos van a entrar en funcionamiento cada que producimos estos sonidos, los labios, están los alvéolos, que tenemos los incisivos superiores, detrás de ellos, aquí en esta zona, detrás de ellos hay una zona que son los alvéolos, ¿no? Que son pequeñas cavidades que hay ahí, no muy chiquititas. Y luego viene el paladar duro, y después del paladar duro viene el velo de paladar, que si nosotros llevamos el ápice de la lengua a la parte posterior de nuestro paladar, encontramos pues una parte muy blandita, ¿no? Ese es el velo de paladar, la parte dura, ese es el paladar, y la parte anterior, inmediatamente superior a los dientes, están los alvéolos. Luego viene la cavidad nasal, ¿no? La nariz. Entonces hablamos de los puntos de articulación. Tenemos que los labios, en los labios hay punto de articulación, ¿no? Después tenemos el paladar, las palatales. Luego tenemos
el velo del paladar, y a estas les diremos las velares. Cuando producimos el sonido interdental, por ejemplo, el de zapato, esa la llamamos interdental. ¿Y por qué es interdental? Es interdental porque justamente el ápice de la lengua se va a ubicar entre los labios, ¿no? Zapato, zorro, zulema. Labio dental, el labio inferior va hacia los dientes y tenemos en la producción del sonido de faro, foro, fosa, de la F, ¿no? Entonces, la labio dental es una y la interdental también solo es una. Las dentales, el ápice de la lengua va a la parte posterior de los dientes, en la palabra, por ejemplo, dedo, tema, tina, ¿no? Para los sonidos D y T, porque estas son dentales por el punto de articulación. Las bilabiales, dijimos la P, ¿cierto? La B y también la M. Juntamos los labios. Luego tenemos las alveolares. El punto de articulación se va a dar entre la lengua y justamente los alvéolos al producir la L. Lobo. Luma. La R de aro, ¿no? El ápice de la lengua va justamente hacia los alvéolos. La S, que además es sibilante, ¿no? Sapo. Zulema. Y me dirán, ¿pero por qué Zulema? Zulema es con Z. Porque yo aquí le estoy utilizando ya no de manera formal, sino como dialecto, ¿no? Luego tenemos la R al inicio de palabra, ¿no? Rama o encarro, ¿no? También es alveolar. Y la N de nene, niño, también es alveolar. Cuando la lengua va hacia el otro punto, que es el paladar, ahí vamos a dar lugar a otros sonidos, ¿no? El sonido de la ñ, que aparece en la palabra niño, caño. Luego el sonido de la che, choza. El de la elle, ¿no? Y el de la y. De ambas son palatales. Y luego tenemos las velares, cuando la lengua se va hacia la posición del velo del paladar. Esa parte blandita que les decía. Tenemos la G en gato, el sonido oclusivo velar, el de cana, y el de la J, ¿no? Jarra. Vamos a ver, entonces, ¿qué hemos visto? Los puntos de articulación. ¿Qué puntos de articulación tenemos entonces? Hacemos un recuento de todos. Tenemos la labio dental. Tenemos la interdental, las bilabiales, las dentales, las palatales y las velares. Ahora sí, seguimos. Y ya vemos aquí por el modo de articulación. Por el modo de articulación tenemos las oclusivas, las fricativas y las africadas. Algunos fonemas, para la producción de algunos fonemas hay un cierre total, ¿no? En el punto de articulación,
y luego, inmediatamente, esto es muy rápido, ¿no? Esa abertura se abre para la salida del aire, ¿no? Y estas son las oclusivas, se dan los sonidos de bu, 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 ¿no? Le estoy tratando de hacer el sonido, ¿no? Que es bien difícil de poderlo reconocer así solos, porque generalmente pues en el castellano formamos sílabas con vocales, ¿no? Veamos otra forma que se produce en la articulación de las consonantes, son las fricativas. Y estas fricativas ya se va a dar el sonido, ya no hay un cierre total, sino más bien el cierre es parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que en el punto de articulación se van a juntar, pero van a permitir, ¿no?, que salga el aire con cierta dificultad. Esto ocurre cuando producimos la F en faro, en la interdental, zulema, en jarra, cuando producimos esta sibilante, la S, ¿no?, sapo, y también cuando producimos la Y, ¿no?, en yema. ¿Y cómo es este modo de articulación africada? Para que ocurra este modo de articulación africada se dan las dos formas anteriores, una detrás de otra, la oclusiva y la fricativa. ¿En qué palabra o en qué fonema? Con la che. Es el único que es africado, ¿no? Chino, choza. A ver, continuemos. Veamos. Modos de articulación. Tenemos las vibrantes, una vibrante simple, esa de aro, y una vibrante múltiple en carro, ¿no? Al producir nos vamos a dar cuenta que hay aro, esa vibración es simple, mientras que en carro ahí hay una vibración múltiple. Luego tenemos este otro par, las laterales, la L y la L, ¿no? La L en lona y la L en llama. Llama. ¿Por qué decimos que son laterales? Porque la lengua se va a curvear y el aire va a salir por los costados, ¿no? Loma y llama. Las nasales, la cavidad nasal se cierra y solo son tres. La M de mamá, la ñ que aparece en niño y la N de nene. Pero para que estos sonidos se reproduzcan también tenemos la acción de las cuerdas vocales, ¿no? Tenemos algunas consonantes sordas y otras sonoras. Las consonantes sordas son aquellas en las que no se produce esa vibración de las cuerdas vocales. Están la ja de jarra, luego tienen la fricativa de faro, la siguiente es la fricada de chino, la siguiente es la oclusiva de caño, luego tenemos la interdental de zapato, la oclusiva en papá, luego tienen la dental y también es oclusiva, ¿no?, de tema, y tienen la fricativa alveolar sibilante, ¿no? Estas como sordas. Mientras que las sonoras tenemos un mayor número en el grupo de las sonoras. ¿Por qué? Porque van a vibrar las cuerdas vocales al producirse. Vemos el ejercicio, ¿sí? Si gustan pueden hacer sus preguntas aquí también antes de entrar al ejercicio, ¿no? ¿Hay alguna duda, chicos?
Ya, muy bien, aquí hay respuestas, ¿no? 1A me dicen, a ver, 1A. Ya. A ver, 4 alumnos me dicen 1A. ¿Hay más estudiantes que me puedan decir alguna otra alternativa o todos están de acuerdo con que es 1A? Y a ver en la 2. Y en la 2, identifique la alternativa donde hay función distintiva entre consonantes palatales. ¿Cuál sería? Muy Miss, la pregunta número 1. Sí. No sé, o sea, como el distinguir los modos esos de fonema. Ya, perfecto. Entonces vamos a practicar eso, sí, eso es lo que justo iba a regresar para practicar un poquito, ¿no? Sí, porque en la imagen aparece como una especie de... Ahí aparece una cosita así rosa, que no sé si es la lengua o... Ya. Ay, Dios, ¿qué pasó acá? Ya. Vamos a ver, vamos a regresar, ¿sí? Me dicen 2B. Muy bien. ¿Por qué 2B? ¿Ya? Entonces tenemos aquí. Cuando a mí me piden, aquí vamos a regresar varios. Aquí. Aquí. ¿Ya? A los pares mínimos, ¿ya? Entonces, es importante ver, pues, esa función distintiva, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, acá tenemos saco, sapo. ¿En qué tipo de consonante se está dando esa función distintiva? Será entre consonantes oclusivas, ¿cierto? Porque la primera en saco, esta es oclusiva, y en sapo también es oclusiva. ¿Qué las diferencia? A ver, ¿qué diferencia estas consonantes? Hemos visto el cuadrito ya, ¿no? Y vamos a ir recordando. ¿Qué diferencia este fonema que inicia la segunda sílaba en saco y el que es inicial en la segunda sílaba de sapo? Entonces, si ambos son oclusivos, ¿cuáles son las diferencias? ¿Por qué es un par mínimo? Porque justamente hemos dicho, cambiamos uno por otro, ¿no? Pero justamente hay un tipo de fonemas que tenemos ahí, ¿no? Y ambos son oclusivos. Entonces, la diferencia se da entre fonemas oclusivos, ¿no? Entonces, tenemos el fonema, el primero es oclusivo, ya, muy bien. ¿Eso es por qué? Por el modo de articulación. Pero por el punto de articulación, el primero es velar. Y en sapo, la P es bilabial. Ahora, decimos, estos fonemas en la sílaba co y en la sílaba po, estos fonemas consonánticos, ¿son sordos o sonoros? Ambos son sordos, ¿cierto? Y en cana cuna, ¿dónde se da esa función distintiva?
entre los fonemas A y U, ¿no? Entonces, la A es un fonema vocal, ¿no? Abierta, ¿no? Central. Mientras que la U, ya no decimos que es una vocal alta, ¿no? Y mientras que la A es baja y la U es alta y ya no es central, sino posterior. ¿Ya? Entonces, esas cosas tenemos que, estos cuadritos que hemos ido viendo luego, ¿no? Nos permiten ver, pues, que hay un modo ideal de pronunciación de cada uno de estos fonemas, ¿no? Estamos solamente en estos segmentales. Vamos a ver acá, avanzamos aquí, ¿no? Esta no se nota mucho realmente. Vamos a ver aquí de repente quizás, si lo cambiamos aquí. Entonces decíamos, por el punto de articulación, unas son bilabiales. Entonces vamos a ver ejemplos de bilabiales, ¿ya? A ver, me van a dar un par mínimo cuya función distintiva se dé entre los fonemas bilabiales. Aquí están, ¿no? La P, la B y la M. Uno les voy a dar yo. Por ejemplo, digo capa, cama. Capa, cama. ¿Entre qué fonemas se está dando la función distintiva? Entre la P y la M, que son bilabiales. A ver, denme ustedes un ejemplo más de función distintiva entre fonemas bilabiales, ¿no? En las palabras, pares mínimos. Un par mínimo, así como capa y cama, ya, cabo y capo, peso y peso. Muy bien, solo tiene que cambiar uno, muy bien, ¿no? Cuando cambiamos ya dos sonidos ya no hay función distintiva, ¿no? Por ejemplo, tenemos mapa, ya, mapa, pero mapa con qué, ¿no? Mapa está muy bien, pero mapa ya. Cuando decimos mapa, campo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué me dice? ¿A qué le llamo par mínimo, no? Llamamos par mínimo cuando el cambio de un fonema por otro da lugar a otra palabra. Pero ya aquí, cuando yo digo campo, por ejemplo, ya no estoy cambiando un fonema por otro. Les he cambiado de posición, ¿no? Y le he añadido un fonema más. Ya no hablamos de par mínimo. Para hablar de par mínimo tienen que tener el mismo número de fonemas. Por ejemplo, si decimos, ya no vamos a hacer de las bilabiales porque ya me han dado ejemplos, ¿no? Pero podrían ser de alveolares. Puedo decir loma, Roma, ¿cierto? Loma y Roma. Ahí hay un par mínimo. Ya banco y banca, muy bien, porque ya no tiene el mismo significado y existe en el castellano, porque tampoco lo cambio, pero no es una palabra inexistente, esa no, ahí no hay par mínimo, ¿no? Siempre tienen que ser del mismo tipo de, no puedo cambiarlo por otro, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, chino, pino. Y de repente, pero ahí el H, claro, pero el H es un sonido, no lo olviden, ¿no? Chino y pino. Y aquí ya estoy cambiando ¿qué? Estoy cambiando la africada, ¿no?
por la oclusiva, ¿no? Muy bien. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta porque no nos van, difícilmente en la evaluación nos digan cuáles son palatales, cuáles son vocales. No, sino vamos a ver justamente la función que tienen, ¿no? ¿Y dónde vemos la función? Justamente ahí, en esos pares mínimos, ¿no? Cuando el reemplazo de uno por otro da lugar a otra palabra, ¿no? Tenemos estos sonidos oclusivos. ¿Cuáles son los oclusivos? B, ¿no? Beso, dedo. Ahí se pueden dar cuenta de pronunciar, ¿no? Garra, pata, tina, queso. Y las fricativas, aquellas que sale el aire ligeramente, están en fino, cine, docena, jirafa, silla, yo-yo. Y la fricada, la de chino, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver aquí también, por ejemplo, si yo digo entre caro y carro, ¿hay diferencia? Sí. ¿Está la función distintiva presente? Claro, porque la simple es un fonema, mientras que la múltiple es otro fonema, ¿no? ¿Ha cambiado el significado? Claro que sí. Caro es una palabra con un significado propio y carro también tiene su propio significado. Las fricativas, ¿cómo se pronuncian? Se pronuncian cuando el labio inferior sube a los dientes incisivos superiores, ¿no? Faro. Pero tú ves que sale el aire, ¿no? Faro, fino, forma, ¿sí? Ya, y dijimos que también otra diferencia era la sonoridad, ¿no? Entonces, ya está. Bien, entonces vamos a nuestro caso, ¿no? Dice, según el modo de articulación, los fonemas consonánticos de la palabra gitana. Entonces, ¿cuáles son los consonánticos? Aquí tengo uno, ¿no? Y vamos a ver las características de cada uno, ¿no? Ji. Después tenemos, me dicen consonánticos, la T y la N. Ya. Entonces, del primero, ¿no? Desde el primero, digo. Aquí en este primero, digo que es oclusivo velar sonoro, ¿cierto? Oclusivo velar sonoro. Me voy a la siguiente, la T. Y la T es, también dice ese cierre total, ¿no? Tina, muy bien. Entonces decimos oclusivo, pero ya no es velar, ¿no? Sino será ti. ¿Hacia dónde van los labios? Hacia la parte posterior de los incisivos superiores. Entonces digo oclusivo. Y la T es la sorda, ¿no es cierto? Y luego tenemos el siguiente fonema. Y decimos que este fonema, ¿no? Es palatal, ¿no? Disculpen, es nasal por el modo, ¿no? Porque se cierra la cavidad, es nasal, luego decimos es alveolar, ¿no? Y las nasales todas son sonoras, ¿no? Todos son sonoros. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Entonces, mi respuesta está aquí, ¿no? Oclusivo, nasal, ¿sí? Muy bien. Decimos ahora, identifique la alternativa donde hay función distintiva entre las consonantes palatales.
algunos me marcaron la B, ¿no? Pero ¿por qué? Pregunté yo. ¿Por qué razón? A ver, ahora sí creo que me pueden dar todos la razón, ¿no? ¿Por qué decimos que aquí se da la función distintiva? ¿Entre qué fonemas se está dando la función distintiva? ¿En ñ? Muy bien, entre la Ñ y L. entre la ñ y ella, ¿no es cierto? Muy bien, entre la ñ y la ella, ¿no? Entonces aquí tengo yo, vamos a poner aquí, esta y esta, ¿no es cierto? Y ambas son palatales, ¿no? Ambas son palatales. Muy bien. Ahora sí, está claro para todos ahora. Esto requiere mucho que nos compenetremos, pronuncien, practiquen, ¿no? Porque es parte, pues, de lo que utilizamos diariamente, ¿no? De nuestra lengua, ¿sí? Esos sonidos que reproducimos tienen su forma ideal, aunque no siempre ocurra idealmente, ¿no? Ahí tiene la respuesta, muy bien. Y vamos a continuar. Tenemos la clasificación de los sonidos vocálicos. Los sonidos vocálicos en el castellano son 5. Si ustedes colocan ahí en internet, buscan, ¿no? Fonemas vocálicos, les va a salir de repente este mismo triángulo, Helwig, pero van a ver que tienen aquí al intermedio entre la I y la E otras vocales, otras formas que se producen en otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, en el inglés, ¿no? A ver, una palabra en inglés. Cuando quieren decir comer en inglés, ¿no? Al escribirlo, lo escribo E-A-T. Y lo leo así, EAT. ¿Qué dice? ¿Será EAT? O de repente con la I. IAT. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay sonidos intermedios, ¿sí? Hay sonidos intermedios. Muy bien. Entonces, bueno, nosotros vamos a hablar de los sonidos de las vocales del castellano. ¿Cuántas son? Son 5. Entonces vemos que la A es la vocal baja, ¿cierto? Es la baja central, también llamada abierta central. La podemos reproducir, ¿no? Ese triángulo que aparece ahí en la imagen, justamente es un triángulo que se va a dar cuando reproducimos estos sonidos al interior de nuestra cavidad vocal. Entonces tenemos A, es baja, ¿cierto? La boca se va a abrir porque es abierta, ¿sí? Y la lengua va hacia abajo, ¿no? A, E, O, E, O. Estas ya son medias, vocales medias, pero hay una diferencia entre la E y la O. Mientras que una E es anterior porque la lengua se desliza hacia adelante, la O es posterior porque la lengua se retrae. Entonces decimos E, O, E, O. Y para la I y para la U, estas son altas. Ocurren en la parte superior, en la parte del paladar prácticamente, ¿no? I, U, I, U. I anterior y U posterior. La lengua se retrae, se va hacia atrás. Entonces decimos que tenemos entre las vocales anteriores está la I y la E, las posteriores U, O, la central es única la A, las medias E, O y las altas I, U. Veamos este ejercicio. Marquen la alternativa, pero aquí ya está con la respuesta, ¿no? Bueno,
donde se evidencia la función distintiva entre vocales altas. A ver, vamos a ver. Duna, dina, u, i. Perfecto, ¿no? Pero ¿qué pasa con mesa, misa? ¿Entre qué vocales se está dando esa función distintiva? A ver, ya que tenemos la respuesta, vamos a practicar con las otras palabras. Mesa, misa. Media y alta. Media y alta. Muy bien, media y alta. Y en lima, lema. Alta, En lima, media. alta, media, muy bien. Ahora, puma, poma. Alta, media. Alta, media. Alta, media, muy bien. 2. Según el desplazamiento horizontal de la lengua, ¿qué clase de fonemas vocálicos aparece más en la palabra aguerrido? Media. En la palabra aguerrido, E, I, O, media, ¿verdad? Pero aquí me están marcando anteriores. ¿Por qué? Porque hay medias. ¿Cuáles son las medias? E, O, ¿cierto? Pero ¿por qué me dicen anteriores? A ver qué me dicen ustedes. Y E son anteriores. Y E son anteriores, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Pero antes de continuar, Dice qué clase de fonemas vocálicos aparecen más. Aparecen más. Entonces ahí, ¿qué diríamos ahí? ¿Qué me dirían ustedes frente a eso? Yo digo porque Entonces, EO son medias y E son anteriores. ya, no habría una respuesta, no habría dos claves, ¿cierto? Entonces tendríamos que buscar de repente, a ver, ustedes denme una palabra donde se pueda dar esta característica, ¿no? Donde aparezcan más fonemas vocálicos, a ver. Pero ahí dice según el desplazamiento horizontal de la lengua, entonces está bien anteriores. A ver, Ya, muy bien, ya sé. según el Ah, perfecto, entonces, qué bien, lo hemos visto todo. Pero, ¿qué pasaría si no apareciera eso? ¿Podríamos ver algún otro ejemplo? En la que hayan más fonemas vocálicos. No podría ser, está correcto, no es correcto. Muy bien, chicos. Gracias. Vamos a continuar, perfecto. Ahí está. Entonces, diferencia entre vocales y consonantes. Vocales. Presentan libre salida del aire pulmonar. Todas son sonoras, constituyen núcleo silábico. Carecen de ruido audible. Entonces, todas las vocales, al producirse estas vocales, no hay nada que impida la salida del aire, salen libres, ¿no? A, E y nada. Todas son sonoras, todas van a tener esa vibración de las cuerdas vocales. En el castellano, las vocales siempre son núcleo silábico y estas carecen de un ruido que sí se da, por ejemplo, en las consonantes, ¿no? Frente a las consonantes decimos que algunas consonantes tienen una obstrucción total y otras parcial en la salida del aire. Por ejemplo, total, en la palabra, a ver, en la palabra caja, ambas consonantes tienen
cierre total en la salida del aire, ¿cierto? Y luego, parcial en la palabra facha, por ejemplo. Facha, en ambas, no, en la primera, claro, en ambas habría esa obstrucción, ¿no? En ambas porque una es fricativa y la otra es africada. Ahora, son sordas y sonoras. Hay consonantes sordas, como la P, y sonoras como la B, ¿cierto? Son margen silábicos, siempre van a constituir margen silábico, van a ir antes de la vocal o posterior a la vocal. Y finalmente presentan ruido audible, ¿no? Vamos a ver este ejercicio 4. Profesor, una pregunta. Dime. Cuando dice que las vocales carecen de ruido audible, ¿cómo es eso, no? Ya. Entonces, O sea, esto como hablamos cuando... Dice son sonoras arriba y abajo dice carecen de ruido audible. Ah, perfecto. Entonces, ¿a qué se refieren con eso, no? Muy bien. Son sonoras porque las cuerdas vocales vibran. O sea, la sonoridad se va a dar justamente en esa vibración de las cuerdas vocales. Ahora, ese es el ruido audible, es ese otro un sonido que acompaña. Yo digo, por ejemplo, la A, ¿no? Bueno, yo tengo algo de ronquera, pero seguro la producen ustedes, que tienen una voz mucho más joven, ¿no? Y es libre, no hay ningún otro ruidito que lo acompañe, pero cuando producimos, por ejemplo, una R, ¿no? Una ñ, ¿no? Hay otros sonidos que acompañan. A esos ruidos se les llama ruido audible, ¿no? Mientras que el de la vocal es así limpio total, ¿no? Solamente es esa vibración, ¿no? Pero que no le da un sonido, vibra, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces este ejercicio de aplicación, que es el último. La primera pregunta dice, represente fonológicamente las siguientes palabras. Vamos a representarlas en el chat. Voy a representar alguna otra que no esté aquí a manera de ejemplo y ustedes luego las van a representar, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, aquí, jarra, voy a hacer jarana. De repente ustedes me van a decir, pero ahí le falta algo, ¿no? ¿Y qué le estaría faltando ahí? Porque para producir también hay que ver dónde lleva el acento, ¿no? Entonces vamos a ir acá y digo aquí, ¿no? Ahí está, mira. Pero la palabra jarana no lleva tilde, lo que estoy marcando aquí es el acento, ¿no? Entonces ahí está, jarana, ¿ya? Ahora ustedes hacen su representación de estas palabras. Accionista. A ver, ¿cómo vamos a representar accionista?
Entonces vamos a hacer la representación de accionista. Ya les toca a ustedes. A. Ese sonido, esa representación, esa es la representación de ese sonido oclusivo, ¿no? Oclusivo velar sordo. Entonces ahí estoy representando al sonido velar sordo, ¿sí? Y luego tengo la interdental. La interdental, ¿no? Y luego ionista. Uy, no me salió la interdental. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque ahí, cuando digo accionista, hay una secuencia de sonidos, ¿no? ¿Qué pasa con exuberante? Ahí, ¿cómo es, no? Tengo la E, luego tengo la oclusiva, y luego tengo la sibilante, ¿no? Exuberante. A ver, háganlo ustedes, ¿sí? Después tienen chaqueta. Xenofobia. Jengibre, ya. Ya, accionista. Perfecto. Muy bien, porque arriba va a salir cualquier cosa, ¿no? Muy bien, perfecto, ahí, Oliver. Luego tienen exuberante, a ver. Está exuberante, chaqueta. Ya, ahí como que nos faltó ponerle la virgulita, ¿no? Luego tienen ya, muy bien, la otra palabra es gentileza, ya. Ya, muy bien, ¿no? Creo que sí, vamos haciéndolo muy bien. A ver, luego lo vamos a pasar ya en el ejemplo, ¿no? Tenemos, tomando en cuenta el punto de articulación de las consonantes en las palabras y su identificación clasificatoria, correlacione ambas columnas. Relacionamos entonces salina, mapa, caja con bilabiales, velares y alveolares. En gentileza sí nos piden la interdental, ¿no? Porque si no es ahí sería xenofobia, ya. Sí, en gentileza con la interdental, la Z, ¿no? Ya. Muy bien. Xenofobia. Ya. A ver, en xenofobia, al inicio de palabra suena como una S. Xenofobia, ¿sí? En gentileza sí tienes que utilizar la interdental en la sílaba SA. ¿Sí? Ya está. A ver, entonces, vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Ahí está, a ver, acá me dicen 2 CAB. Allá, 1C, salina alveolares, la S, la L, la N alveolares, muy bien. 2A, dice mapa, bilabiales, MP, y en caja, velares.
Perfecto, ¿no? Muy bien. Vemos la respuesta aquí. Ahí lo tiene. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí seguramente tenemos preguntas. Me gustaría que me digan cuáles son sus preguntas, cuáles son sus dudas, para luego pasar a los ejercicios. Función distintiva pueden ser mapa y mamá. Cuando hablamos de los fonemas consonánticos, sí, ¿no? Ahí también habría otro fonema más, ¿no? Que sería el fonema suprasegmental, que también tendría un cambio, ¿cierto? Que solamente cambiemos un fonema por otro, ¿no? Mapa y mama, ¿no? Ahí sí, ¿no? Bien, entonces sí, ¿hay alguna otra pregunta más? Aparte de la de María Fernanda. ¿Por qué gentileza puso eso como si fuese una teta? No sé. Y gentileza. Claro, porque nosotros pronunciamos gentileza, ¿cierto? Pero eso es dialecto, ¿sí? Gentileza como belleza llevan Z, ¿sí? Gentileza, belleza, y la representación de ese sonido interdental es la del justamente teta. Teta representa el sonido interdental. Es la representación del fonema interdental. Y ahí vamos a luchar un poco contra el dialecto, ¿no? Cuando estamos dentro de lo formal, contra el dialecto, porque en el dialecto sería la S, ¿cierto? Como ustedes lo pusieron, pero eso es dialecto, ¿no? Nosotros aquí estamos, por ejemplo, si ponen zorro o si ponen zapato, tenemos que utilizar la representación de teta, ¿sí? Porque estamos viendo ya aquí el caso es de lo formal, ¿no? Y dentro de lo formal, pues, está este fonema interdental. Que, por ejemplo, para nosotros no existiría, ¿cierto? Porque nosotros decimos zapatos, zorro, zulema, casa, me voy de casa y se casa mañana. Entonces, igual. Entonces, ¿en qué lo diferenciamos? En el contexto en el cual lo hablamos, porque la pronunciación es la misma. Pero eso es parte de nuestro dialecto del castellano. Cuando ya hablamos de lo formal, sabemos que existe pues un fonema que tiene esa representación, ¿no? Que es el interdental, que se utiliza delante de A, O, U, ¿no? Y en el caso de E, I, ya no utilizo la Z, sino la C, en cena y cine. Claro, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta ello porque esto podría, siempre lo hemos trabajado de esta manera, aunque también hemos visto algunos casos en los que sí, pues están trabajando con el aspecto dialectal, ¿no? Porque la RAE cada vez es más abierta a estos cambios, ¿no? Y como que también está respetando algunos aspectos dialectales, ¿no? Como este aspecto fonológico.
Sin embargo, eso lo tenemos que ver en una práctica, en una prueba, ¿no? Aquí en este caso, nosotros estamos trabajando ahorita con los sonidos formales, ¿no? Cuando decimos el sonido interdental, ese sonido interdental, ¿dónde deberíamos los ejemplos? Los tenemos que ver en estos casos, ¿no? Justamente en lo que, a pesar que en nuestro dialecto utilizamos la S, ¿no? Sí. Miss, una pregunta. Dime. ¿En la representación fonológica es necesario agregar acento en las palabras? No necesariamente, depende de cómo se presente. Si entre las alternativas tú ves que ninguna le colocan, no le coloques, ¿no? Pero sí, dentro de lo que es fonología, cuando hacemos la transcripción, pues le colocamos el acento para marcar dónde va la marca del acento, ¿no? Y ahí estamos viendo ya el otro fonema, el fonema suprasegmental. Pero aquí, como ves, no lo estamos colocando ahí. Yo se los puse a ustedes a manera de ejemplo para que vean que también se marca, ¿no? También se marca cuando hacemos la transcripción fonológica. Es el dialecto de los españoles, no lo olvides, pero está dentro de la normativa, ¿no? Hemos dicho que tenemos un dialecto de los españoles, un dialecto del castellano hablado en Perú, en Argentina, pero tenemos también la normativa, ¿no? ¿Qué nos dice la normativa? Entonces, dentro de la normativa, el fonema interdental es un fonema más, ¿no? Y por ello es que nosotros lo tenemos que trabajar aquí, ¿no? No lo podemos obviar, como cuando también trabajamos los pronombres y vamos a decir vosotros. ¿Por qué? Porque vosotros es un pronombre más, a pesar de que no voceamos. En una prueba va a ser muy simple porque ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Y se van a dar cuenta qué es lo que nos están pidiendo con exactitud, ¿no? Porque nunca va a haber algo contradictorio, jamás, ¿ya? Entonces les digo una prueba abierta para cualquier lugar donde nos vamos a presentar a una prueba de lenguaje, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces ahora sí creo, ¿sí? Nos vamos a ir a los ejercicios. Y tenemos, la primera pregunta es la 2, ¿ya? Y la pregunta 2, a ver, la leemos primero cada uno, la lee para que tenga su respuesta y ya la leemos en conjunto y damos nuestra respuesta, ¿sí? La gramática normativa, bueno, lean ustedes, disculpen. Ya, entonces tenemos la gramática normativa prescribe el uso correcto de la lengua. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa que indica cuáles corresponden a lo establecido por la gramática normativa.
dígale que firme el contrato de compra-venta. 2. Trabajará en el 15º piso de este edificio. 3. Le entregará todos sus pedidos en su domicilio. 4. Habrán muchos ponentes en la conferencia. Y finalmente, en la 4, disculpen, le entregará todos sus pedidos. ¿Qué pasó? Creo que perdí el orden. Listo, a ver. Entonces me dicen A1 y 2, B1 y 4, C2 y 3 y D2 y 4. ¿Cuál es la alternativa aquí? La B. La B. ¿Podría ser alguna otra? A ver. Tenemos la B, 1 y 4, la C, 2 y 3, y me piden la que está acorde con lo establecido por la gramática normativa, ¿no? Vamos a ver este caso. 1. ¿Ninguna de las dos contempla 1? Sí. Dígale que firme el contrato de compra-venta. ¿Hay algo que podríamos corregir aquí? Dígale que firme el contrato de compra-venta, ¿no? Usted dígale eso a él, ¿no? Diga eso a él. Muy bien. 2. Trabajará en el 15º piso. Debería decir 15º piso. 15º piso. 15º piso. Muy bien. En la 3, creo que en vez de Abraham es habrá. Habrá. ¿Por qué es habrá? A ver. No sé si sea correcto. Ya, bien. Tienes la idea que es, pero no tienes claro el concepto, ¿no? A ver. Habrán muchos ponentes en la conferencia. ¿Qué tenemos en una oración? En una oración siempre hay concordancia entre los elementos, ¿no? ¿Qué elementos tienen que concordar en la oración? El sujeto con el predicado. Y en el sujeto y el predicado, ¿qué es lo que concuerda? El núcleo del sujeto con el núcleo del predicado. Entonces tenemos acá. ¿Cuál es mi sujeto en habrán muchos ponentes en la conferencia? Digo, ¿qué habrán muchos ponentes? Objeto directo, ¿cierto? ¿Dónde? En la conferencia. ¿Qué tenemos en esta oración? Cuando tenemos el verbo haber, y aparece así, solito, no aparece en una forma compuesta, se trata de una oración impersonal. Y cuando las oraciones son impersonales, siempre van a estar en tercera persona y en singular. Por eso es que, como lo mencionaste, no debe llevar la N. Habrá, ¿qué habrá?
muchos ponentes. ¿Dónde? En la conferencia. Muy bien, entonces esta es la incorrecta, ¿no? Y luego vemos la 4. Esa sí está correcta. Es correcta. Con respecto a la a la 1, tenemos que la RAE actualmente lo admite como compraventa, ¿no? En una palabra, ¿sí? Ya, entonces, con ello queda aclarado ello, ¿no? Entonces compraventa está bien escrito. Sí, sí. Así junto. Ahora sí, exacto, sí. Así lo señala la RAE y lo pueden ustedes verificar también cuando entran al diccionario de la RAE, ¿no? Ahí vemos ya, si no nos admite es que de ninguna manera no se puede, ¿no? Pero si nos admite es que sí, ¿no? Entonces luego tenemos, me dicen, hay redundancia. ¿En cuál de ellas hay redundancia? A la 4, imagino que, ¿sí? ¿A la 4 te refieres? No, me pensaba que era en la 3. Habrán muchos. Parecía una redundancia. Sí, ya, perfecto, pero ahí qué bueno que hayas mencionado eso para decirles, cuando se trata de estas oraciones impersonales, es muy común, no siempre ocurre, pero es muy común que nuestro objeto directo tenga un intensificador, así como muchos, varios, ¿no? Siempre un intensificador de ese tipo, ¿no? Muy bien, entonces creo que sí, ya quedó claro. Nos vamos a la siguiente pregunta. Y tenemos la pregunta 7. Leemos la pregunta 7. ¿Se comprende la pregunta? ¿Sí? Ya, si se comprende la pregunta, ya hay respuesta, ¿no? Dice, los fonemas consonánticos fricativos presentan obstrucción parcial de la salida del aire pulmonar, ¿no? Esa es la teoría que ya nosotros le hemos visto, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta ello, identifiquen la alternativa en la que hay oposición entre dichos fonemas. Y tienen ahí en cursivas las palabras, ¿no? Pollo y pollo, juego, luego, forro y zorro. El vendedor colocó las pilas en varias filas, pilas y filas. Aquí me marcan C, forro y zorro. ¿Por qué marcaron C, forro y zorro? Porque estas tienen el fonema, cada una de ellas tiene un fonema fricativo, ¿no? El fricativo, la primera palabra, forro, el fricativo labiodental, ¿cierto? Mientras que en la siguiente palabra, zorro, tienen el fricativo interdental. En las otras que vemos, ¿entre qué fonemas se da la distinción? En A, ambos son, ¿ambos qué son? Porque ambos son de un mismo tipo, ¿no?
por el punto. Ambos son palatales, ¿cierto? Pollo y pollo. ¿En qué se diferencia en realidad estos fonemas de pollo y pollo? Si ambos son palatales. Mientras que en pollo es lateral, el aire sale por el costado de la lengua. A ver, pollo, la lengua se tiene que arquear y el aire sale por los costados. En pollo es oclusiva, ¿sí? Luego tienen las palabras juego y luego. La primera es oclusiva y en la otra palabra tengo la lateral, ¿no? Y finalmente en pilas y filas, en pilas oclusivo y en filas fricativo, ¿sí? Continuamos y nos vamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta 8. Según la altura de la lengua, los fonemas vocálicos del castellano se clasifican en altos, medios y bajos, por la posición de la lengua en anteriores, central y posteriores. Considerando estos criterios, correlacione la columna de palabras cuya producción vocálica se asocia con la de su clasificación correspondiente. Luego elija la alternativa correcta. A ver, tiene 1, creíble, 2, ruin, 3, monstruo, y A, posteriores, B, altas, C, anteriores. Ahora sí, podemos ver nuestra respuesta. Ya tenemos respuestas también aquí. Me dicen 8D, 1C. A ver, vamos a ver si es 1C. Creíble, anteriores. La E y la I son anteriores, ¿no? La 2B, a ver, vamos a ver. U, I son altas, perfecto. Y finalmente, en monstruo 3A, tenemos vocales posteriores, la U y la O. Muy bien. Entonces nos vamos a la siguiente y última pregunta y tenemos 1 minuto para esta pregunta, ¿no? En los enunciados, la ropa de la cocinera se manchó con la sopa de verduras. Deja que teja la charina roja para su ahijado. La función distintiva de las palabras subrayadas se cumple respectivamente entre consonantes. Tenemos entre consonantes A, alveolares y palatales, B, palatales y alveolares, C, alveolares y dentales, y D, palatales y dentales. Muy bien. ¿Cuál es nuestra respuesta? Todos debemos tener una respuesta, ¿cierto? Todos tenemos una respuesta. Y me dicen por aquí que la respuesta es C, alveolares y dentales. Entonces tenemos ropa y sopa, R, S, alveolares. Deja y teja, D y T, dentales, ¿sí? Muy bien, perfecto, ¿no? Entonces, esa es nuestra respuesta, la alternativa C. Muy bien. Entonces, muy bien, jóvenes. Muchísimas gracias por haber estado atentos, por sus preguntas, que es importante para que realmente la clase fluya y podamos comprender. Ahora, como les vuelvo a repetir, tienen ustedes 12 preguntas en su separata.
resuélvalas siempre solos, revisen su información, ¿no? Y luego de ello, si tienen dudas todavía, pueden ir al multichat. Al final de la separata también tienen los cuadritos, ¿no? Del aparato fonador, que es importante, este cuadro de los fonemas vocálicos del español y el cuadro fonológico de las consonantes del español, que nos permiten ver en un solo cuadro toda esa información, ¿no? Del punto de articulación, bilabial, labiodental, interdental, dental, alveolar, palatal y velar. Y hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo, está pues el modo, ¿no? Oclusivo, fricativo, africado, vibrante, lateral, nasal. Y en la parte inferior, si son sonoras o si son sordas. Muy bien, entonces los dejo. Un abrazo para cada uno. Cuídense mucho, ¿sí?